Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la lección número 3 de la clase de lengua española del grado de periodismo de la Universidad de Málaga. Esta clase ha sido impartida en el aula sin ninguna incidencia y lo que hacemos aquí ahora es un vídeo de refuerzo, es decir, esto lo estoy haciendo yo fuera del horario para, bueno, pues beneficiar a las personas que quieran repasar la lección tal y como fue impartida en el aula y también para aquellas personas que no pudieron asistir. Así que es un beneficio para todo el mundo. Bueno, vamos a tratar la parte 2 del epígrafe lengua natural, el subepígrafe lengua natural dentro del epígrafe número 2, la lengua como conjunto de variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas, la variación diamésica, del bloque 1, la lengua como práctica social. Vamos a iniciar esta lección hablando de diatopía, diastratía, diafasía. Todas las variedades lingüísticas son sistemas de signos lingüísticos. Al mismo tiempo son, claro está, prácticas discursivas y por tanto sociales. Esto quiere decir que toda lengua es un conjunto de variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas, al decir de Cocherio. Todas las variedades lingüísticas son sistemas de signos lingüísticos, hemos dicho, y se explicitan en prácticas discursivas. Son variedades situadas en el espacio, diatópicas, conforme al nivel sociocultural, diastrática, y a la situación comunicativa, diafásica. En la primera mitad del siglo XX, los lingüistas del estructuralismo habían ordenado y sistematizado el conocimiento que la tradición gramatical había intuido. Ahora el estudio de la lengua ya no era intuitivo, desordenado y clasista. En la tradición gramatical se censuraban los modos de ser y estar en el mundo populares, es decir, de más del 90% de la sociedad. En el siglo XX se describe toda realidad lingüística. Paradójicamente, el sistema escolar ha obviado esto y se ha centrado en el habla de los grupos privilegiados, con excepciones. Nos interesa toda la realidad lingüística, punto de vista científico-social, no solo la de los grupos socialmente privilegiados, que es un punto de vista clasista. Así, para un lingüista, se me cayó y me se cayó, son dos enunciados a los que subyace la misma oración, sin diferencia lingüística. Más técnicamente, en lingüística decimos que no están en oposición funcional. Esto quiere decir que no oponen significado y por tanto se trata de una misma unidad del sistema de la lengua, la oración, concretada en dos variantes comunicativas. Esta es la distinción que la lingüística establece entre invariantes del sistema de la lengua y variantes del ámbito comunicativo. Las unidades del sistema de la lengua son invariantes. Las unidades comunicativas son variantes. Varían diatópica, diastrática y diafásicamente. El sistema de la lengua es restrictivo, como vemos, pero las posibilidades comunicativas son variadas. Sin embargo, como somos hablantes de esta lengua y conocemos otras restricciones, en este caso sociales y por tanto del ámbito comunicativo, sabemos que ambas variantes no son intercambiables en todos los contextos comunicativos. Recordemos, ambas variantes son me se cayó y se me cayó. Como poder usarlas, las podemos usar. Sin embargo, nos tenemos que atener a ciertas consecuencias en el ámbito social. Una variante está desvalorizada frente a otra, en contextos formales, como el contexto periodístico. Él o la periodista quedará expuesto o expuesta a un cuestionamiento de su competencia lingüística, es decir, de su conocimiento sobre su herramienta de trabajo y de sus conocimientos en general, por muy injusto que esto objetivamente sea. En general, él o la periodista deberá expresarse en un lenguaje formal. Sin embargo, para su trabajo, deberá adaptarse a todos los modos lingüísticos. Para obtener información, debe a veces hablar el lenguaje de sus informantes, para informar a sus informados. En definitiva, la oposición no es lingüística, sino social. Más concretamente, la oposición no es lingüísticamente pertinente, sino que se trata de una oposición socialmente pertinente. En lingüística, una oposición es pertinente si distingue significado, y esto es lo que implica que estemos ante unidades lingüísticas diferentes, o no, que en virtud de tal oposición se definen siempre en función de su relación con otras unidades. A las variantes de nuestro ejemplo subyace la unidad lingüística oracional. Recuerda, abstracta. A alguien se le cae algo. La oposición es socialmente pertinente. Pertinente es importante.
Porque el enunciado "me se cayó" es valorado como inadecuado en un lenguaje formal. Insistimos, como el periodístico. Aquí la pertinencia apunta precisamente al binomio adecuado-inadecuado. En lo comunicativo, pues, no podemos hablar de correcto e incorrecto, sino de adecuado o inadecuado. Lo que estamos viendo aquí es precisamente dos noticias escritas por mí que nos sirve al hilo de esta idea de lo adecuado y lo inadecuado. Y también conectando con aquella idea que hemos dicho antes sobre hablar el lenguaje de los informantes para obtener información. Aquí se ha hablado, antes de escribir estas noticias, el lenguaje de los informantes. Y lo que se ha hecho a partir de la redacción periodística es hablar el lenguaje de los informados. Las posturas prescriptivistas de corte tradicional resolvían esta cuestión en términos de gramatical a gramatical. Pero no es un proceder adecuado desde el punto de vista de la lingüística por las razones indicadas. No obstante, para la o el periodista esta diferenciación es irrelevante, en tanto que en términos comunicativos sabe que, con excepciones que a continuación veremos, no puede usar determinadas expresiones, palabras, construcciones sintácticas, etcétera, en sus textos o discursos periodísticos. Por esta razón, al igual que no es labor del lingüista censurar cómo hablan las personas, solo describir el hablar en general en todos los sentidos, él o la periodista no se dedica a censurar los modos de ser y estar lingüísticamente en el mundo de los diferentes grupos sociales. De hecho, dentro de la formalidad lingüística, a la que se debe comunicativamente la o el periodista, también debe tener en cuenta a quién se dirige, lo que llamamos su público objetivo, de donde se desprende que deberá ser competente en los diferentes modos de variación sociolingüística. No nos dedicamos a censurar lingüísticamente a las personas. Incluso de cara a los informados, debe tener en cuenta el formato, el periodista o la periodista. Cuanto mayor manejo de diferentes estrategias, mejor. Y de nuevo vuelvo a ejemplificar esto con otra noticia que escribí en su momento en el periódico. Aquí tenemos una noticia de asesinato. A una mujer la hallan muerta en su casa con grandes signos de violencia. Tuve que entrevistar no solamente a las personas que se encargaban de la investigación de homicidios, lo que requería hablar un lenguaje concreto, sino también a la persona que halló muerta a esta mujer y que estaba muy nerviosa y que era un vecino, un familiar de la mujer que apareció asesinada en su casa motivado por un robo. Por ejemplo, un noticiero televisivo como el Telediario de la Primera de Televisión Española tendrá una formalidad total. Sin embargo, otros formatos como el del programa El Intermedio de la Sexta o el desenfadado podcast de la cadena SER, hora 20 y pico, usarán otras fórmulas, vocabulario, expresiones, etcétera, no esperables y ciertamente inadecuadas en el Telediario, Antena 3 Noticias o el propio Hora 25, que es el programa nocturno de análisis y debates de la cadena SER por las noches. Todo esto pone de relieve que el periodista o la periodista deben conocer su sociedad lo mejor posible, incluidos los modos lingüísticos y comunicativos que personalmente le sean ajenos. No solo escribirá o hablará a su público, sino que tendrá que pisar la calle para transformar los hechos en noticias, y sus fuentes potenciales serán las personas con las que tendrán que hablar. Cuanto más manejo lingüístico y comunicativo en todos los ámbitos se tenga, mejor eficacia periodística resultará. La lengua, pues, no es solo lo formal socialmente. Lo que es formal socialmente o no lo es, no tiene que ver con lo lingüístico, sino con lo social. Está claro que las palabras que calificamos como malsonantes, y que aquí no reproduciré, pero evoco sin nombrarla, son palabras tan lingüísticas como el resto de las palabras que sí nombro aquí, que sí pronuncio. Sin embargo, no es esperable encontrarlas en un texto académico, incluso periodístico, a no ser que fueran relevantes para la comprensión de una noticia. Por ejemplo, que hubiera motivado un asesinato, esas palabras, o que las dijera un diputado a otro. La noticia en este último caso sería el insulto y carecería periodísticamente de sentido censurar tal expresión. Véanse como ejemplo estos titulares de noticias. Los vemos aquí. Este titular: un juicio deberá repetirse por eludir la discapacidad intelectual del acusado. Dos puntos.
citamos textualmente, el juez le dijo que no se hiciera el tonto. Otra noticia, esa noticia es de Público de hace unos días. Otra noticia del año 2018. El Poder Judicial investiga a un juez que llamó bicho e hija de puta, pone ahí e hija puta, ¿no? A una denunciante por maltrato. Está publicado en El País. La justicia determina que llamar gilipollas a un superior no justifica el despido disciplinario. Esta noticia también es de 2024, en La Vanguardia. Pues son palabras malsonantes, ¿no? Que en principio no aparecerían ni siquiera en una clase o no aparecerían, pero sí son relevantes porque suponen la noticia. En torno a esas palabras está la noticia, vinculado a que se las dice un juez a una persona con discapacidad intelectual, la primera, le dice tonto y lo condena a 25 años de prisión. El Tribunal de los Derechos Humanos hace ahora revisar, censura tal decisión, porque además el acusado lleva 11 años en prisión y no se le ha tenido en cuenta la discapacidad intelectual y además esa fue la expresión que usó el juez. Eso es una noticia de primer orden, ¿no? En un juzgado de violencia de género, la persona titular del juzgado insultando a la denunciante de maltrato. Bueno, pues en un ámbito laboral, la relación empleado-jefe, ¿no? Pues con esa palabra, ¿no? Bueno, lo que vemos ahí, en principio esas palabras no formarían, como digo, parte de ni siquiera de una clase, ¿no? No es esperable, pero aquí sí son relevantes en esta clase, en tanto que estamos reflexionando en torno a estas palabras. Bueno, no hay palabras malditas como palabra. Una noticia requiere usos muy formales, pero a veces se informa de cuestiones que requieren usos explícitos de palabras o expresiones que, aun no siendo formales socialmente, no rompen la formalidad periodística. Es decir, que en estos titulares no se ha roto la formalidad periodística. Las lenguas, pues, son conjuntos de variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. Lo diatópico, ya lo hemos dicho, apunta a lo geográfico. Lo diastrático, al llamado nivel sociocultural. Y lo diafásico, al continuum de formalidad e informalidad de la situación comunicativa. En otros apartados del bloque tercero vamos a ampliar esto porque no deja de ser esta una conceptualización de los años 50 que se ha ido reproduciendo especialmente en el sistema escolar a lo largo de bueno, pues toda la segunda mitad del siglo XX y en esta primera mitad del siglo XXI. Pero hay otro modo de ampliar esta cuestión, que fue una primera conceptualización formal de los lingüistas, en concreto de Leif Fliedal y de Kosheriu, dos lingüistas estructuralistas, que, bueno, es una aproximación, pero una vez que vamos conociendo más cuestiones de la sociedad, tenemos que ir conociendo más parámetros que están funcionando, además de manera interrelacionada, y que son aquello que hemos estado nombrando en las dos anteriores clases como, y especialmente en la última, como condiciones sociales de producción del discurso. Bueno, por su parte, la otra variación, la variación diamésica, hace referencia a la variedad escrita, que antes hemos llamado con Moreno Cabrera lengua cultivada, anteriormente, ¿no? En la anterior clase, y a la que le vamos a dedicar la siguiente. Exactamente, es la variedad escrita, pero también son, dijimos, modos discursivos. Lo veremos. Bueno, en conclusión, a todo lo diatópico, a todo lo diastrático y a todo lo diafásico subyace un sistema de signos lingüísticos. También a lo diamésico. Lo relevante es que ninguna variedad es mejor ni peor, ni incorrecta o correcta. Hay variedades que se han privilegiado, subrayamos esto de privilegiado, en según qué campo, por motivos extralingüísticos. Subrayamos esto de motivos extralingüísticos. Y repetimos, hay variedades que se han privilegiado en según qué campo por motivos extralingüísticos.
Bueno, esta es una lectura recomendada por si a alguien le interesa ampliar esta cuestión y sobre todo reflexionar en torno a la cuestión de lo llamado vulgar, ¿no? Entonces, en el diario.es en el año 2020 escribí una tribuna que titulé como La vulgaridad lingüística revisitada. Es una tribuna crítica con esa conceptuación que además, bueno, si lo pasáramos a Word, es bastante amplia, ¿eh? Ocuparía como 5 folios, ¿no? Pero, o algo así. Es decir, que un ratillo, pero una lectura que creo que es interesante. No porque la haya escrito yo. Bueno, vamos a repetir esto para que quede claro que cuando hablamos de variedad diatópica es la variedad geográfica, los rasgos, ¿no? que distinguen, ¿no? Bueno, que nos hacen distinguir a alguien, identificar a alguien como andaluz, a alguien como castellano, o a alguien como cubano, a alguien como canario. La variedad diastrática es la variedad, o colombiano, ¿no? Depende de la zona de Colombia, también depende de cada una de las zonas, ¿no? Siempre hay variedades geográficas, ¿no? Que es a lo que llamamos variedades diatópicas, ¿no? Bueno, y esto se concreta en todos los ámbitos, en todos los niveles de indagación y formalización lingüística, desde el nivel fonético al resto de niveles, en algunos más que otros, claro. En el nivel fonético es muy clara la cuestión. También en lo léxico, también en algunas construcciones relacionadas con lo morfológico, etcétera. Bueno, en el nivel, o sea, en el ámbito fraseológico también. La variedad diastrática, esto que acabo de decir ahora mismo, lo último, también aplica al resto de lo que vamos a decir de variedades, ¿no? La variedad diastrática es la variedad de la clase social y o nivel de estudio. En una sociología weberiana, y ahí venía lo de la tribuna del diario.es, en una sociología weberiana de Max Weber, eh, se ha conceptualizado esta cuestión del nivel sociocultural eh, como baja, media y alta, o inculta, a veces atenuado como popular, media y culta. Es una conceptuación. Le vamos a dedicar una crítica en otra sesión un poquito más amplia, también en el referido bloque tercero. Y esta sociología weberiana, que pasó a la lingüística a través de, especialmente a través de William Labov, en los años 60 y 70, es la más extendida en el ámbito escolar y por tanto en el ámbito social. Sin embargo, otra interpretación que podemos llamar una sociología marxiana de Marx, bueno, pues nos puede llevar a interpretar la cuestión como grupos no privilegiados frente a grupos privilegiados. Esto o sea, todo es político, pero no es una cuestión política per se. O sea, es que tenemos que estar abiertos a interpretar las constituciones, porque además no es una cuestión de mejor ni peor o de posicionarse, bueno, pues yo prefiero, de preferencia, ¿no? De posicionarse conforme a preferencia, ¿no? Es una cuestión de pensar la sociedad y de cómo las categorías, porque estos son categorías interpretativas, las categorías nos conducen interpretaciones de la realidad. Es como unas gafas, si las gafas son de color azul, pues te va a hacer ver la realidad azul. Si las gafas son de color, el cristal, ¿no? Rojo, te va a interpretar la realidad como roja y simplemente es problematizar la gafa. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto no te van a distorsionar la interpretación de la realidad? Claro, si tienes una interpretación de la realidad en tanto a personas de clase baja, personas de clase alta, ya te está conduciendo una interpretación de la realidad conforme a sus modos de ser y estar lingüísticamente en el mundo. No solamente lingüísticamente, sino también socialmente, culturalmente. Y claro, esta interpretación de arriba a abajo, que yo estimo, y esto sí que es una opinión, estimo un poco de Barrio Sésamo, bueno, porque me parece totalmente inadecuada, porque ya está naturalizando realidades, me parece que, bueno, pues debe ser puesta a dialogar, al menos puesta a dialogar, yo opino que sustituida. Pero al menos invito
a que se ponga a dialogar con otro tipo de interpretación sociológica que también supone una interpretación, por tanto, lingüística de la sociedad, que es la del no privilegiado frente a privilegiado. ¿Qué se privilegia? Porque el sistema educativo privilegia modos de ser y estar lingüísticamente en el mundo frente a otros modos de ser y estar lingüísticamente en el mundo que precisamente eh, coinciden con los modos de lo que hay, incluso se llama clases bajas o clases populares, cuando es la mayor parte de la población. O sea, y se queda al margen de las descripciones lingüísticas describiendo una parcela mínima de la realidad, algo que desde el punto de vista científico, de cualquier ciencia, ¿no? Y específicamente de la ciencia lingüística, pues es una, y vamos a decirlo de una manera suave, inadecuación. Después tenemos la otra variedad diafásica. Es la variedad según la situación comunicativa, de formalidad, informalidad. Claro, yo ahora mismo no estoy aquí con familia, amigos, no estoy en un bar, ¿no? Entonces estoy en una clase. Esto tiene otra formalidad que además se conecta, intersecciona, se interrelaciona con la variedad diastrática. Es decir, que la formalidad también viene dada por toda la competencia que se tenga al interior de un campo, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que también vamos a ir poquito a poco pensando.